Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver en este video cómo crear una lista simple en React Native, ¿sí? Así que les voy a mostrar acá primero cómo funciona o qué hace esta aplicación para que lo tengan en cuenta y después vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Entonces fíjense que acá tengo mi emulador y tengo un text input donde yo puedo agregar elementos. Esto puede ser una lista de cualquier cosa, lo que quieran. Y un botón de agregar. Cuando yo agrego, se genera acá en la flat list este elemento, ¿sí? Se renderiza este elemento. Y si sigo agregando, por ejemplo agrego otro, lo mismo. Se van agregando elementos. Estos elementos yo puedo borrarlos. Por ejemplo, quiero eliminar el elemento 1, le doy acá a la X. Y bueno, me pregunta si estoy seguro, como un mensaje de confirmación. Esto es un modal, un componente modal, que yo puedo ir atrás cancelando, o puedo decirle sí, borrar, y esto borra el elemento, ¿sí? Y simplemente eso. Así es esta aplicación muy sencilla. Fíjense que los estilos son muy básicos, y esto es a propósito porque queremos concentrarnos en la lógica y no tanto en los estilos por ahora. Bueno, se espera que para hacer esta aplicación tengan algún conocimiento en JavaScript, en React, en manejo de estados preferentemente, y bueno, que tengan un entorno ya preparado, una terminal, un idle para desarrollar, un Visual Studio Code, lo que quieran. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Voy a cerrar esta aplicación en el emulador, así queda esto limpio. Acá previamente, para no perder tiempo, yo estuve creando con npx create expo app este proyecto que es lista simple, ¿sí? Y bueno, acá ya me lo creo. Entonces voy a entrar a esa carpeta, ¿sí? Voy a abrir el Visual Studio Code. Fíjense que es un proyecto vacío, recién creado desde cero, todavía no tocamos nada. Y acá en la terminal voy a darle a Start para poder ejecutar este proyecto en el emulador, ¿sí? Mientras esto se abre, yo voy a acomodar un poquito acá la ventana. Voy a ver si puedo hacer un poquito más grande. Bueno, acá. Y vamos a trabajar todo en el archivo app.js por practicidad. No es que debería trabajarse así en un proyecto real. En general vamos a tener varios archivos y carpetas y demás, pero para este caso vamos a trabajar todo en app.js por una cuestión, como les decía, de practicidad. A ver cómo viene esto en la terminal. Bueno, ahí se comenzó el bundle, así que vamos a ponerle con A para abrir en Android. Vamos a esperar un segundito. Y nuestra aplicación, bueno, mi computadora no es del todo rápida, pero bueno, nuestra aplicación se va a ver ahora en el emulador. Vamos a ir viendo qué tenemos acá. Tenemos un status bar que nos permite configurar esta parte de acá arriba, donde está la fecha, el wifi y demás, para tomarlo en cuenta a la hora de diseñar nuestra aplicación. En nuestro caso no lo vamos a usar, ¿sí? Bueno, ahí terminó de ejecutarse esto, así que lo vamos a borrar, ¿sí? Bueno, fíjense que lo que está en el emulador es esto, ¿no? Es este texto que se muestra en pantalla. ¿Y por qué se muestra acá en el centro? Porque yo tengo un contenedor, un view, que tiene unos estilos, que lo toma desde acá. Fíjense que este es container, este mismo container de acá, que tiene por defecto siempre un display flex, ¿sí? Y me está justificando y alineando los elementos en el centro de la pantalla. Nosotros, para empezar, vamos a sacar el status bar. No lo vamos a usar, así no tenemos nada que entorpezca, que no sea solamente lo que necesitamos para trabajar. Entonces lo voy a borrar de acá. Como no lo utilizo, también lo elimino de acá, de la importación, ¿sí? Voy a guardar con control S. Y bueno, me genera este espacio acá. Fíjense que antes era tenido en cuenta y ahora no es tenido en cuenta. Nuestra aplicación comienza desde acá para abajo. Sin embargo, para que no quede eso negro ahí, voy a
recargar la aplicación desde la terminal con la tecla R. Y ahora, fíjense que se volvió a pintar de blanco, digamos, pero nuestra aplicación funciona desde ahí para abajo, para tener en cuenta. Y vamos a sacar el Justify Content de acá, para que no quede todo en el centro, y le vamos a poner a nuestro container un margin top de, no sé, 100. Esto no tiene unidades, ¿sí? Porque depende de la densidad de píxeles de cada dispositivo. Así que bueno, cuando trabajen así con unidades absolutas, vamos a decir entre comillas, no le ponemos píxeles ni nada por el estilo. También podemos trabajar en porcentaje, un montón de cosas, pero bueno, como les dije, con los estilos no nos vamos a meter por ahora. Guardamos, bien, ahora nuestra aplicación empieza ahí arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para esta aplicación? Un text input, ¿sí? El text input nos va a permitir escribir y agregar texto. Entonces, es un componente de React Native, con lo cual lo tengo que importar antes de usarlo. Acuérdense que en React Native todo lo que vamos a usar lo tenemos que importar, ya sea de React Native o de otras librerías, pero lo tenemos que tener acá importado para poder usarlo, si no nos va a dar error. Yo voy a borrar este texto de acá, que ahora no lo necesitamos, y voy a utilizar el text input. El text input que necesita, bueno, en primer lugar un placeholder le podemos poner, ¿sí? Y le podemos poner elemento a agregar. Y lo cerramos así porque no tenemos que ponerle children en este caso, entonces es una etiqueta que la cerramos de esta manera. Guardamos y fíjense que ya nuestro text input ya está acá, ¿sí? Quizás no se ve mucho, pero bueno, cuando yo toco me permite escribir y me levanta el teclado, ¿ok? Y puedo escribir cualquier cosa, elemento 1, como habíamos hecho antes, ¿no? Bueno, esto de por sí no hace nada, solamente nos permite escribir y nada más. Nosotros con eso que escribimos ahí queremos hacer algo, ¿no? Queremos generar nuestra lista. Y bueno, si se acuerdan un poco de React, nosotros estas variables las trabajamos a través de los estados, ¿sí? Con los estados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto que escribimos acá lo vamos a guardar en una variable, ¿sí? Pero utilizando estados, porque queremos que nuestra aplicación sea reactiva. Entonces, para usar los estados de React lo tenemos que importar también, ¿sí? Entonces importamos useState desde React y vamos a crear nuestra variable. Voy a dejar unos espacios por ahí. Const, vamos a ponerle text item, ¿sí? que es el ítem de texto que vamos agregando, que vamos escribiendo nosotros. Y ¿qué más podemos necesitamos tener? Set. Acuérdense que nosotros cuando tenemos un estado tenemos esta variable y tenemos que poder setearla, y para setearla necesitamos el set, ¿sí? El setter. Entonces esto es este hook que es useState. Esta variable textItem se va a llenar con elementos de tipo texto, en este caso, de tipo string, quiero decir, ¿no? Entonces vamos a inicializar este useState con un string vacío. Esto no es obligatorio, pero es muy recomendable porque nosotros de esta manera sabemos que esta constante va a ser de tipo string, ¿sí? Y cuando trabajamos en equipo, de forma colaborativa, además, tenemos claro de qué tipo es la variable. Si no, imagínense, se pueden hacer muchos líos. Yo podría poner en este estado lo que quisiera, pero si nosotros ya especificamos que es de tipo string, ya sabemos que lo trabajamos de esa manera, ¿sí? Bien. Ya sabemos que en esta variable, en textItem, vamos a guardar el texto que escribamos en este campo. ¿Y de qué manera? Bien. Este text input, este componente, tiene una prop que se llama onChangeText, que lo que me devuelve
es el texto que yo voy ingresando. Y ahora lo vamos a ver en la consola. ¿Sí? Me devuelve el texto que yo voy ingresando en este text input. Entonces, yo voy a llamar a una función que ahora vamos a crear, que estas son funciones manejadoras, ¿sí? Que generalmente empiezan así, onHandle algo. ¿Por qué? Porque manejan este evento. ¿Qué pasa cuando cambia el texto? Bueno, voy a llamar a esta función y esta función va a hacer algo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, onHandle text change, ¿sí? Y esta función que no existe, no confundamos con esta, que esta es una prop de text input. OnChangeText es una prop de text input, que el text input tiene un montón de props, de funciones, de métodos, demás, que lo pueden ver en la documentación de React Native. Esta es una de ellas. En cambio esta es una que inventamos nosotros, es un nombre que inventamos nosotros. ¿Y dónde la vamos a declarar? Acá, arriba, antes del return, ¿sí? Fíjense que siempre estamos trabajando dentro de app. Entonces, vamos a crear esta función, y esta función internamente recibe el texto del campo del text input. O sea, cuando cambia el texto acá, este onChangeText le pasa a esta función este parámetro, el texto, ¿sí? Internamente lo hace. Bueno, acá, esperen que tengo un error. Así se escribe, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a setear el text item. ¿Con qué? Con el texto que le pasa nuestro text input. Más o menos eso es lo que... De esta manera guardamos lo que escribimos acá en esta variable text item, ¿sí? Vamos a consolearlo. Pueden usar console log para verlo en la terminal, o console warn si quieren verlo en el propio dispositivo. Yo voy a usar console log directamente. Y vamos a ver que tiene nuestra variable en el estado text item, ¿sí? Actualizamos. Vamos a escribir algo. Por ejemplo, hola. Y fíjense cómo me va guardando. Acuérdense que estoy consologueando text item, ¿no? Que está acá en el estado. Me va mostrando por consola cada letra que yo voy agregando, ¿sí? De esta manera, cuando terminamos de escribir, vamos a tener en text item guardado el texto que queremos poner en la lista. Hasta acá, de esta manera podemos guardar esto acá, en text item, ¿sí? Bueno, voy a comentar esta línea. ¿Y qué más necesitamos ahora? Para poder agregar este texto a una lista necesitamos un botón, ¿sí? Entonces, un botón que sea agregar, ¿no? Agregar a la lista. Entonces voy a importar el componente button de React Native, ¿sí? Y lo voy a utilizar acá abajo del text input. El button necesita dos cosas obligatorias y después varias cosas que no son obligatorias. Un título, que por ejemplo puede ser agregar, y un evento que es onPress. ¿Qué pasa cuando yo presiono ese botón? Es como el onClick en web. ¿Qué pasa? Bueno, lo mismo que antes, voy a llamar a una función manejadora de ese evento, ¿sí? Entonces, onHandle add, por ejemplo. Este nombre lo inventan. Este es el nombre reservado, este nombre es el nombre inventado, ¿sí? Por ahora voy a agregar esta función acá, ¿no? Porque si no me va a tirar error de que me va a decir, che, estás llamando a una función que no está declarada, que no existe. Entonces la creamos. Y por ahora le ponemos un return null para que no haga nada, ¿no? Ahí. Y fíjense, cuando guardo, bueno, fíjense que cuando voy guardando, por si no sabían, la Expo Go, que es lo que me permite ver la aplicación mía en el celular, tiene una función que se llama Fast Refresh, que actualiza
Cada vez que yo guardo los cambios se actualiza el emulador, la app en el emulador. Si le quieren dar un refresh más polenta, digamos, más importante, le dan en la terminal con la tecla R y eso les hace un refresh completo. Bueno, bien, tengo elemento agregar y el botón agregar. ¿Estamos? Ahora, como vieron antes, el botón agregar estaba al lado de elemento agregar, entonces acá sí voy a trabajar un poquitito con estilos, pero muy poco. Y voy a poner estos dos elementos, text input y button, en un container. En un view que va a funcionar como container, ¿no? Y este view va a tomar los estilos de mi objeto estilos que está acá abajo y le voy a poner, no sé, input container. Y por acá vamos. Lo voy a intentar, o sea, lo único que hice fue poner estos dos elementos, estos dos componentes, mejor dicho, en un view. ¿Por qué? Porque este view que tiene estos estilos, que los voy a poner acá abajo, input container, le voy a decir que el flex direction sea en fila. ¿Por qué? Porque en React Native todos los elementos se muestran con display flex por defecto y en column, ¿no? Porque bueno, porque el celular generalmente se usa de forma vertical. Pero yo puedo cambiar esta propiedad y decirle que la dirección de flex sea row. Entonces ahora los elementos se van a poner uno al lado del otro, ¿sí? Y al text input le voy a agregar por acá un style también. Styles.textInput. Y este text input lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá. Le voy a decir que tenga un padding horizontal, o sea, un padding horizontal de los dos lados de, no sé, 20, por ejemplo. Uy, 30 no, 20. ¿Para qué? Para que se separe un poquito. Esto es más complicado separarlo directamente con flex, con justify content y demás, porque el text input tiene un width variable, ¿sí? Mientras más escribimos, más se agranda. Por ejemplo, si yo escribo así, ven que se va agrandando. Entonces, bueno, si no tendríamos que darle un ancho fijo y demás. Pero para el caso no nos vamos a meter en eso. Solamente quiero que quede así. Bueno, bien. Ahora tenemos que lograr que cuando damos clic, o presionamos, mejor dicho, estamos en mobile, el botón agregar, que esto que teníamos en el text input se guarde en algún lado, ¿no? Se guarde en una lista. Y esa lista, si ustedes están un poco familiarizados con JavaScript, quizás ya se imaginen que va a ser un array, ¿sí? Vamos a guardar en un array los elementos que queremos mostrar en la lista, ¿sí? Y si vamos a trabajar con un array, acuérdense que estamos en React, o sea que no es que vamos a agarrar un array y le vamos a dar push y todas esas cosas, sino que lo vamos a manejar con estados. Entonces, vamos a crear otra variable que se va a llamar items, y si tenemos items, vamos a tener un set items para setearla, y esto va a ser también un estado, ¿no? Usamos este hook. ¿Y cómo va a empezar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿De qué tipo va a ser? Va a ser un array. Y va a empezar como un array vacío, ¿sí? Entonces ya se van imaginando que acá en items, que es un array, vamos a ir guardando todos los datos cada vez que le demos a agregar. Una vez que ese array esté formado, digamos, lo vamos a mostrar en pantalla con un flat list, que es lo que viene después. Pero por ahora nos interesa solamente guardar esto en un array, ¿sí? Es el primer paso, digamos. Entonces, teníamos una función con handle add, que es cuando presionamos, ¿qué pasa? Llamamos a esta función, ¿sí? ¿Y qué vamos a setear? ¿Qué vamos a hacer? Perdón, vamos a setear los ítems. ¿Con qué? Con lo que tenemos en text item.
Pero acuérdense que es un array esto. Entonces lo ponemos en forma de array. ¿Sí? Y además, cada elemento, para no tirarlos así todos sueltos, va a ser un objeto. ¿Sí? A ver si me... text item es esto, ¿no? Ahí. ¿Ok? Y vamos a consolear. A ver, ¿qué hay en ítems cada vez que yo le doy al botón agregar? Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a escribir hola, agregar. Bueno, acá tengo que darle otra vez. Y fíjense que me genera un objeto que, bueno, como al objeto yo no le di la clave valor, me dice text item es hola. ¿Sí? Si yo agrego otra cosa, ahora lo vamos a corregir eso, me dice chao. ¿Sí? Bien, para acomodar un poquito esto, vamos a decirle que acá, para que quede más prolijo, text item, la clave de text item sea value. ¿Sí? Fíjense ahora, ¿no? Vamos a poner de nuevo. No sé, ¿qué tal? Agregar. Ahora ven que en vez de decirme text item, dice value. ¿Qué tal? Podrían dejarlo como text item también, pero bueno. Después vamos a ver para qué hacemos esto. Ahora fíjense una cosa. Nosotros estamos agregando a un array, o sea, fíjense en la consola, ¿no? Tenemos un array con el valor que tiene el campo de texto y está perfecto eso. Pero ¿qué pasa? Cada vez que le hagamos agregar, el array se sobrescribe, digamos. O sea que siempre tiene el valor pero yo quiero que el array tenga todos los valores, porque todos esos valores a los que yo le fui dando a agregar, después los quiero mostrar como una lista. Entonces, necesitamos de alguna manera que ese array vaya guardando los valores previos que teníamos. Y para eso, cuando nosotros trabajamos con estados, React nos permite tener guardados los valores previos del estado. ¿Sí? Eso, bueno, es algo que hace internamente este hook, los estados, ¿no? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer, un pequeño cambio acá. Esto lo voy a comentar para que vean cómo se veía antes. Te lo voy a comentar y voy a volver a poner lo mismo acá abajo, Pero fíjense el cambio. Yo voy a recibir como parámetro, voy a escribirlo entre estos dos paréntesis una función. Y voy a recibir como parámetro el estado previo. ¿Sí? Estoy escribiendo una función que va a devolver esta función. No le pongo return ni nada porque lo estoy escribiendo toda la función en una sola línea. Cualquier cosa lean un poquito sobre eso, sobre estas funciones que devuelven en una sola línea. Y voy a agregar en este array el estado previo, ¿sí? Y después voy a agregar lo que yo tengo en el campo. ¿Se dan cuenta? Agarro el estado previo, que esto me lo da React, ¿sí? Este no es una palabra reservada, pueden usar la que quieran, pero saben que este parámetro es el estado previo de React. Y lo uso acá, lo copio en el array con el spread operator, que son estos tres puntitos. Uy, se me fue, perdón. Estos tres puntitos, ¿sí? Me genera una copia. Cualquier cosa busquen spread operator en JavaScript en realidad, esto no es de React, ni de React Native. Copio lo que tenía en el estado previo, que van a ser en este caso los valores que yo había agregado anteriormente, y le sumo el valor de text item, ¿sí? Voy a guardar, fíjense. Entonces, vamos a hacer un reload, así empieza de nuevo. Esto lo voy a correr un poquito para acá. Por ejemplo, vamos a agregar, no sé, elemento 1, por ejemplo. Value elemento 1.
Ahora vamos a agregar elemento 2. Y fíjense que ahora tengo value elemento 1, value elemento 2. Acá, perdón. Le tengo que dar 2 veces por una cuestión del estado y del console.log, pero no se fijen en eso ahora. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo arreglar esto. Pero lo importante es que cada vez que le doy a agregar, en este array se va guardando cada elemento, ¿sí? Y entonces, una vez que yo tengo mi array con todos los elementos, después puedo mostrarlo en pantalla con un flat list, ¿sí? Entonces ya logramos de esta manera tener todos nuestros elementos en un array. Ahora, una vez que agregamos el elemento, queremos que, porque fíjense, si yo agrego por ejemplo elemento 3, agregar, y esto me sigue quedando acá, este elemento 3. Entonces yo quiero que cada vez que yo le doy al botón agregar, esto quede vacío, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Le voy a decir a mi text input, que tengo por acá, lo voy a escribir acá adelante, que el value de ese text input sea text item, que es este de acá, ¿no? Esto parece redundante, parece que no tiene mucho sentido, pero fíjense lo que vamos a hacer. Cuando yo le doy, presiono agregar y me llama esta función que me genera este array, yo le voy a decir que acá arriba que me setee el ítem, como total ya lo usé, ya lo puse en la lista, ya no lo necesito, que me lo setee como una cadena vacía, ¿sí? Entonces de esta manera, por ejemplo, si yo esperen que voy a recargar. Vamos a agregar cualquier cosa. Y acá, perdón, pues estoy haciendo lío, por eso no me está funcionando. Es set text item, como una cadena vacía. Ahí estamos. Yo agrego cualquier cosa, agrego y se limpia el text input de esta manera, ¿sí? Así yo estoy listo para agregar otra cosa. Por ejemplo, elemento 2, agrego, se limpia el campo. Elemento 3, agrego, se limpia el campo. ¿Estamos? Bien. Ahora, un detalle. Vamos a usar ahora flat list. Flat list me genera simplemente una lista. O sea, flat list agarra un array y cada elemento de ese array, que en nuestro caso es un objeto con el valor del text item, cada elemento de ese array lo va poniendo en forma de lista, ¿sí? Pero lo que necesita flat list, que nos pasaba con el map también, si alguien lo ha visto, es una clave única. ¿Qué quiere decir? Que cada elemento de la lista necesita un ID, ¿sí? Eso por una cuestión de performance y después por si se borran elementos, si no, no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero tenemos que saber que para usar flat list, cada elemento de ese array, cada objetito, que por ahora solamente tiene esto, necesita también un ID, ¿sí? Entonces, vamos a agregarlo. ¿Y qué vamos a usar como ID? Bueno, tenemos varias opciones. Podemos usar un mat.random, que a veces genera problemas porque es un número pseudo aleatorio que se puede repetir, y lo que es un poco más seguro es usar date.now, ¿sí? Que es la fecha actual en milisegundos desde no me acuerdo qué época, y lo convertimos a string, ¿sí? Lo único que hice fue a este objeto que solamente tenía este value, le agregué un ID también. Y este ID lo vamos a usar en el flat list ahora un poquitito más adelante, ¿sí? O sea, que ahora, cada vez que yo agrego un elemento, vamos a recargar. Por ejemplo, vamos a poner elemento 1,
Fíjense la consola, bueno, y no me da nada. Voy a darle 2 veces. Fíjense que ahora cuando agregué el elemento me dice un ID, que es un número aleatorio, y un value, que es lo que yo escribí acá. Elemento 2. Y fíjense que ahora lo mismo. Tengo 2 elementos, uno con este ID y value elemento 1, y otro con este otro ID y el value, bueno, esto sería elemento 2, pero ahora vamos a ver cómo, o sea, es un tema con el consoleo, ¿no? Va a funcionar bien. ¿Sí? Entonces, acá voy a sacar esto si no nos molesta. Y ya tenemos, nosotros ya sabemos que en nuestro array tenemos todos los elementos que fuimos agregando. Ahora tenemos que mostrar esto en pantalla. Y para eso vamos a usar otro componente de React que se llama, como les decía antes, FlatList. ¿Sí? Entonces, vamos a poner otro contenedor acá abajo, ¿sí? Y le vamos a poner un estilo muy sencillo de list container, ¿ok? Y acá vamos a poner nuestro flat list, ¿sí? Este flat list no va con children's, se abre y se cierra, ¿sí? ¿Qué necesita mi flat list? Acuérdense que flat list agarra un array y cada elemento de ese array después nosotros lo vamos a poder mostrar en pantalla. Entonces, primero tengo que decir cuál es ese array. Y eso lo hacemos a través de esta prop que es data. En data, ¿cuál es nuestro array? Items, ¿no? Que es este. O sea, que es el array que estábamos consoleando antes, donde teníamos todos nuestros elementos. Quiere decir que FlatList va a agarrar a ese array, items, y lo va a renderizar en pantalla, ¿sí? Y tenemos otra prop, que esta también es de FlatList, que se llama renderItem. Quiere decir, a ver, me dice FlatList, a ver, vos me diste este array, ¿qué querés que haga este array? ¿Cómo querés que lo represente en pantalla? No es automático, nosotros tenemos que decirle qué hacer con cada elemento de ese array, cómo mostrarlo, muestro un texto, muestro una imagen, muestro ¿qué? Un botón, no sé. Entonces, esto podríamos definirlo acá directamente, pero como nos va a quedar medio un choclo de código, lo voy a llamar a una función aparte que le voy a poner el mismo nombre, ¿sí? Esto se podría llamar de otra manera. Yo lo llamo así porque bueno, me acostumbré de esta manera, pero este es el nombre reservado, o sea, es la prop de FlatList, y este es un nombre inventado por nosotros, que en este caso lo puedo llamar igual. Y acá viene lo del ID que les comentaba antes. FlatList me pide un keystructor, ¿sí? Me lo pide, si no se queja. Y este keystructor recibe cada ítem, ¿sí? O sea, cada elemento del array, que es este objetito, acuérdense, es esto es esto, ítem. ¿Y qué saco de ahí? Saco el ítem.id, ¿sí? O sea, de cada ítem que va a manejar o a iterar este FlatList, me va a sacar el ítem.id y eso va a ser la key, ¿sí? La clave única para cada elemento del array. Bueno, bien. Está perfecto esto, ya tenemos todo. ¿Qué nos falta? ¿Cómo renderizar esto, no? ¿Cómo renderizar cada ítem? Para esto voy a crear esta función, que todavía no la tengo, y la voy a crear acá abajo. Const render item. Y esto que es una función tipo flecha, lo ponemos así. ¿Qué recibe este render item? El ítem, ¿sí?
de forma estructurada. ¿Y qué va a devolver? Va a devolver cómo yo quiero que se vea ese ítem en pantalla. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que por ahora sea simplemente un texto. Un texto que me muestre que ítem punto, ¿y dónde está el texto? Acá, ¿no? En value. Ítem.value. Tick. Entonces vamos a guardar. Vamos a recargar. Bueno, acá ya me spoileó. Y vamos a poner elemento 1, agregar. Elemento 2, agregar. Elemento 3, agregar. Y fíjense cómo los elementos se van agregando en la lista, ¿sí? Entonces los pasos, recuerden, para repasar, es cuando yo voy agregando elementos con el botón agregar, se van agregando a un array. Ese array, a través de los estados, mantiene todo lo que yo iba guardando previamente, o sea que no se pisa una cosa con otra. Después el flat list agarra ese array y cada elemento de ese array lo va mostrando en la pantalla, ¿sí? Esos son los pasos lógicos, digamos. Bueno, bien. ¿Qué me falta ahora? Me faltaría agregarle la funcionalidad para eliminar cada elemento, ¿no? Entonces, vamos a agregar para cada elemento de esta lista, yo quiero que se me agregue un botoncito al lado que sea una X, ¿sí? Bien, para eso, para no agregar un botón por cada elemento, vamos a agregar un componente que se llama Touchable Opacity. Acá está, ¿sí? Que me permite, por ejemplo, agarrar un texto y darle la funcionalidad de poder presionarlo. Y además me genera un efectito, ¿no? Como que lo estoy presionando. Y entonces acá, en cada elemento de la lista que se renderiza, voy a agregarle ese Touchable Opacity, ¿sí? ¿Y qué necesita este Touchable Opacity on press? Bueno, ¿qué pasa cuando yo lo presiono? Voy a llamar a una función, y ahora vamos a ver. Vamos a ponerle nulo por ahora. Touchable Opacity necesita necesita los children, ¿sí? Fíjense que la etiqueta se abre acá y se cierra acá abajo. Y de children le vamos a poner un texto que va a ser una X, ¿sí? Y acá me está retando la consola ya directamente porque cuando yo renderizo algo no puedo devolver dos elementos, tengo que devolver uno solo, ¿sí? Y adentro de ese elemento, bueno, ponemos lo que queramos, pero siempre uno. Entonces podemos usar fragments así, ¿sí? Que son estas etiquetas vacías, pero en mi caso no voy a usarlo así, sino que voy a usar un view como un contenedor, ¿no? Y le vamos a poner estilo de item container, por ejemplo. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Este view me lo voy a llevar para acá abajo y esto lo voy a acomodar un poquito simplemente. Ok, lo que hice hasta ahora simplemente fue agregar una X al lado de cada elemento. Voy a guardar. Bueno, se está quejando acá porque me dice que no está encontrando la variable item container, y es verdad, porque esto viene de estilos. Styles.itemContainer, que todavía no lo creé este estilo. Si se fijan, acá en la parte de estilos acá abajo no está, pero ahí me tira ahí como un pequeño error, pero no se queja y me deja seguir. Ahora después vamos a crear este estilo y este estilo de acá, que tampoco lo habíamos creado. Ahora, por ejemplo, vamos a poner elemento 1 y ahí fíjense que ya me agregó la X. Y esta X, fíjense que si yo le doy clic, o si ustedes lo presionan en su celular, tiene como un efecto, ¿no? De que lo estoy presionando. Ok, bien, vamos a darle a este item container un estilo sencillo para que me muestre en una dirección
también row como antes, para que me lo muestre en una sola línea. ¿Sí? Y acá, para no meternos mucho en estilos y demás, a esta X de acá le voy a dar un pequeño espacio, así queda separado. Pero bueno, como les decía antes, no nos vamos a meter mucho en los estilos para que no sea muy largo y demasiado. Ya bastante con la lógica, que es un montón. Bien. Entonces ahora, a este onPress, para que podamos eliminar el elemento, ¿cómo eliminamos un elemento de una lista, digamos? Bueno, tenemos que pasarle algo, una referencia, porque para saber qué estamos eliminando, ¿sí? Entonces vamos a crear otro estado que nos va a permitir saber cuál es el elemento que está seleccionado, ¿sí? Selected item. Y obviamente, como siempre, una vez que creamos la variable, tenemos que crear el setter. Set selected item. Sí, item, bueno. En inglés, en español, en argentino. Use state. ¿Y qué es un item en este caso? Cada item es un objeto, ¿sí? Acuérdense. Text item era el texto. Items es un array. Selected item es un objeto. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos generando este tipo de objetos, ¿okay? Que cada objetito tiene el ID y el valor. ¿Estamos bien hasta ahí? Espero que sí. Bien. Ahora vamos a querer, además de que cada elemento, iba a ser un paso previo, pero no, lo voy a hacer directamente para que no se haga tan largo, que cuando yo le dé acá, esto me abra una ventana modal, ¿sí? Lo típico, ¿no? Cuando nosotros queremos eliminar cualquier cosa, nos pregunta, ¿estás seguro que desea eliminar? Bueno, nosotros queremos eso también, ¿ok? Entonces cuando nosotros hacemos clic o presionamos acá, vamos a llamar a una ventana modal, ¿ok? Entonces, para eso, y vamos a usar esto, por supuesto, ¿no? Para eso vamos a importar un componente que se llama modal, todo de React Native, ¿ok? Y lo vamos a colocar, por ejemplo, por acá abajo. Modal, ¿sí? Modal es un componente que tiene childrens, ¿no? O sea, es un componente que tiene unas props que ahora las vamos a pasar y tiene los children, que es lo que se va a mostrar. En este caso queremos mostrar dos botones, cancelar o sí borrar. ¿Qué necesita modal para funcionar? Una prop que se llama visible, o sea, el modal está visible o no. Podría usar true o false, ¿sí? Que en realidad es lo que nos permite manejarlo, pero otra vez, como estamos en React, no lo vamos a manejar así directamente, sino que lo vamos a manejar a través de estados. Entonces, está visible el modal, lo voy a trabajar con una variable que se llama modal visible, que puede ser true o false. Esta la voy a crear, bueno, ahí como guardé me está tirando error, no se preocupen. La voy a crear en otro estado, modal visible, y acá set modal visible, ¿sí? Siempre con este hook. Use state. ¿Y cómo va a empezar modal visible? En falso, porque yo no quiero mostrar de una en la pantalla modal, ¿no? Quiero que no se muestre, quiero que se muestre cuando yo le doy clic a la X para eliminar un elemento. Set modal visible en falso. Bueno, volvemos a donde estábamos antes, acá en modal, ¿no? Modal visible, ¿sí? Y también tenemos una animación, que es otra prop, ¿sí? Para ver cómo va a aparecer. Bueno, tenemos file slide.
Vamos a poner esto, por ejemplo, para que tenga como un efecto al aparecer. Y vamos a ponerle un style, por ejemplo, styles.modal. ¿Ok? ¿Y qué va a tener este modal? Vamos a agregarle lo que lleva. Un texto. Y este texto, ¿qué le va a preguntar? ¿Estás seguro de eliminar este elemento? No sé, cualquier cosa, eso lo inventa. También podrían pasarle el elemento y demás para ver si... para que les diga qué elemento es, no nos vamos a meter en eso ahora. Pero sí le vamos a agregar un button, y acá esto está mal, porque el botón se cierra así solito. Y le vamos a poner un title a un botón que diga sí, borrar, y le vamos a poner un color. Esperen que lo tengo acá anotado, el color es DB5A42, un color rojito, ¿no? Y un onPress, acuérdense el botón que pasa cuando lo presionamos, borra el elemento. Esa la tenemos que crear, esa función. Y vamos a agregar otro elemento, otro botón que diga cancelar. El color lo dejamos por defecto y cuando lo presionemos, esto va a manejar un onHandle modal. Y ahora vamos a ver también qué hace. Hasta ahora no cambió nada en nuestra aplicación. Lo único que creamos es un modal que está ahí escondido. Todavía no lo mostramos, no hace nada, ¿sí? Pero está ahí, está listo para cuando nosotros querramos usarlo, ¿sí? Entonces, volvamos un poquito acá, a esta X. Cuando nosotros apretamos esta X, de alguna manera nosotros queremos indicar que el elemento seleccionado es el que estamos pulsando la X. Y fíjense que bueno, que acá en esta función de renderItem ya tenemos el item. O sea, ya sabemos quién es el elemento seleccionado. Solamente tenemos que setearlo. ¿Y de qué manera lo seteamos? Bueno, en el onPress vamos a llamar a una función que se va a llamar lo mismo que antes, onHandle modal. Ahora vamos a ver qué hace esa función. Y a esta función le tenemos que pasar el ítem, ¿sí? Y para poder hacer esto así, y esto si lo pongo así se va a ejecutar, y yo no quiero que se ejecute, yo solo quiero que llame a la función. Entonces para esto tengo que escribirlo en forma de función, así, para poder pasarle este parámetro acá. O sea, onHandle modal va a recibir un ítem, ¿sí? Y la voy a escribir acá arriba, esta función. onHandle modal, ¿sí? Es una función que va a recibir un ítem, ¿sí? ¿Y qué va a hacer con este ítem? Lo va a setear como seleccionado. Selected item, item. ¿Se acuerdan qué es lo que habíamos creado acá arriba? ¿No? Cuando nosotros presionemos la X, esta X va a llamar a esta función, le va a pasar el ítem por parámetro y lo va a setear como que este es el elemento seleccionado. ¿Para qué queremos saber qué elemento es el que está seleccionado? Para poder borrarlo, para saber de qué elemento estamos hablando cuando queremos borrar, ¿no? ¿Y qué más va a hacer esta función de modal? Va a set modal visible, y acuérdense que el modal visible lo tenemos acá, y lo va a setear como el contrario.
Esto se usa mucho cuando tenemos valores true, false, ¿no? O sea, si está en true lo ponen false, si está en false lo ponen true, básicamente. ¿Sí? Bueno, acá me está dando un error. Quiero ver si... lo escribí todo bien. Vamos a ponerle... a sacarlo de acá, a ver si es esto lo que me está dando error. No. Ah, porque acá me falta const. No, claro. A ver. ¿Y qué más me está tirando? Delete item, que la estoy usando acá, tampoco la estoy declarando. Entonces, const. Vamos a crear esa función acá, que por ahora no va a hacer nada. ¿Sí? Y acá sí la puedo llamar de nuevo, como lo tenía antes. Bien. Entonces, vamos a agregar un elemento. Lo agregamos, está ahí. Cuando yo le doy clic a la X, es esto de acá, ¿no? Me va a llamar a la función que maneje el modal y le voy a pasar por parámetro el ítem. ¿Y esto qué va a hacer? Va a setear este ítem como seleccionado, y como el modal estaba en false, el visible del modal estaba en false, me lo va a mostrar en true. Entonces, vamos a ver si funciona, ¿no? Y fíjense que ahí aparece este modal, ¿no? Que me tapa la pantalla. Esto está como en primer plano, digamos. Me dice, ¿estás seguro que desea eliminar este elemento? ¿Sí o no? Cancelar. Si yo le doy cancelar, me va a llamar a la función onHandleModal, que simplemente va a cerrar el modal. Como el visible del modal ahora está en true, cuando yo le doy cancelar, esto lo pone en el modo opuesto, que es false. Entonces se va. Ahora, si yo le doy así borrar, entonces acá sí me va a llamar una función delete item, que ahora no hace nada, pero ¿qué va a hacer este delete item? Vamos a setear los ítems. Acuérdense que los ítems es el array, pero tenemos que buscar alguna manera de que ahora los ítems tenga todos los elementos que tenía menos el elemento que seleccionamos para borrar. Y eso lo vamos a hacer a través de un filter. Entonces, fíjense, el filter es de JavaScript, no es particularmente de React. Vamos a los ítems, ¿sí?, que recibimos por parámetro, los vamos a filtrar, ¿sí? Y filter agarra cada elemento del array, ¿no? Entonces, cada elemento, que le vamos a llamar ítem en este caso, y vamos a poner que sean los elementos cuyo ID no coincida con el ID del elemento seleccionado, ¿sí? Esto, si quieren busquen después la referencia de filter, pero es como un filter inverso, digamos. Estoy diciendo, en vez de filtrar un elemento y seleccionar un elemento, no, hago al revés. O sea, todos los elementos que no coincidan con el elemento seleccionado. Acuérdense que este selected item es este, que lo tenemos en el estado. En cambio, este item ID viene de acá, es interno del filter, ¿sí? Filter agarra de este array de ítems, agarra cada elemento y compara. Si el ID de ese elemento coincide con el ID del elemento seleccionado, entonces ese, como está acá
negado, digamos, no negado, pero le estáis preguntando si es distinto, entonces ese no lo pone en el array nuevo. Pone todos los demás, todos los que van pasando los pone. No. ¿Sí? ¿Y qué más nos queda? Setear el modal visible en modal visible. Bueno, esto lo podría haber hecho directamente en un handle model, pero bueno, también es funciona igual. ¿Sí? Después hay varias cositas que les voy aclarando que se pueden optimizar. Esto es una primera aproximación, lo más sencillo que se puede y lo más detallado que se puede. Fíjense que el video ya va 1 hora casi. Imagínense si nos ponemos a meter en cada intersticio, vamos a terminar llevando mucho tiempo. Así que seguramente a medida que fue pasando el video haya cosas que ustedes dijeron, bueno, esto se podría hacer mejor de esta manera, mejor de otra, y sí, probablemente sí. Pero la idea es que se queden con el funcionamiento, con la lógica. Por eso tampoco le dimos mucha bolilla a los estilos, ¿sí? Hacemos una última prueba. Elemento 1, elemento 2, no sé, ¿qué más? Elemento 3. Bueno, vamos a borrar, por ejemplo, elemento 2. Pregunta, sí, borrar y listo. Y así puedo hacer con cualquiera y puedo seguir agregando elementos, lo que quiera. Bueno, espero que les haya servido, que no se me haya escapado nada. Y nos vemos la próxima. Saludos.